Un buen día para todos. Me alegro mucho poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes en este día de formación. Mi cariño, mi saludo para todos los miembros del Apostolado Seglar de Ejercicios en Guadalajara, todos aquellos que conozco hace varios años, también los nuevos integrantes del grupo y las personas que nos acompañan en esta jornada de formación, de reflexión. Mi nombre es Ángela Carrera, soy esclava de Cristo Rey y pues nuestra querida María de la O me ha invitado a compartir con ustedes unos minutos que lo hago con mucho cariño y con todo el corazón para ustedes. Pensaba estar en vivo, pero otros compromisos me lo han impedido, así que con estos medios podemos solucionar eso de distintas maneras. Quiero invitarlos hoy a todos, a todas, a hacer una reflexión sobre lo que significa la espiritualidad en nuestra vida. La espiritualidad en la vida cristiana y la espiritualidad como miembros del Apostolado Seglar de Ejercicios, iluminados por una espiritualidad concreta que es la espiritualidad ignaciana y por supuesto vivida por el sacerdote Pedro Legari. Así que ante todo los invito a pensar en el término espiritualidad. La espiritualidad es ante todo una dimensión de toda persona, de todo ser humano, hombre o mujer. La espiritualidad hace parte intrínseca de todos los seres humanos, de una o de otra religión, sean creyentes o no creyentes. Los seres humanos todos tenemos esa dimensión de la espiritualidad. Hay dos elementos importantes cuando hablamos de espiritualidad o para reconocer que tenemos esa dimensión. Son dos posibilidades que tenemos como seres humanos. La una es la posibilidad y la experiencia de la interioridad. La interioridad nos permite ir hacia lo más íntimo de nosotros mismos, podríamos decir, ir hacia nuestra fuente. Es ese camino hacia el conocimiento personal, pero también hacia esa conexión íntima, espiritual, que hay con la fuente de la vida, la fuente del espíritu, la fuente de toda inspiración, podríamos decir también la fuente del amor. Desarrollar esa capacidad de interioridad es muy importante porque nos pone en contacto con las raíces mismas de nuestro ser. Para desarrollar la interioridad, entonces, un elemento esencial es el silencio. Tener diariamente espacios de silencio, acallar la mente, acallar los ruidos interiores, acallar también toda la dimensión de los sentimientos, la dimensión de nuestro cuerpo que también constantemente nos habla, aunque no seamos plenamente conscientes. El espacio del silencio interior nos permite aflorar, conocer y desarrollar la propia interioridad. Entonces, ese es un elemento esencial de toda espiritualidad. Y otro elemento importantísimo es la trascendencia, porque realmente la espiritualidad es la dimensión del ser humano que le permite trascenderse, ir hacia los otros, estar abierto a las demás personas, abierto al mundo que lo rodea, con todas sus circunstancias y sobre todo abierto a Dios. Abierto a esa dimensión de trascendencia que le permite ir siempre más allá de. Bueno, estos elementos son para cualquier persona, una experiencia de la espiritualidad, pero toda la tradición cristiana, toda la tradición de nuestra iglesia tiene un bagaje muy profundo, muy rico, muy diverso sobre la espiritualidad cristiana. ¿De dónde brota la espiritualidad cristiana? Por supuesto, de la revelación en Jesucristo. Ya nos dice la Constitución Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, que el misterio del hombre se le revela al ser humano en la persona del Verbo encarnado, en la persona de Jesucristo.
Es decir, nosotros que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, como quien nos ha dado la salvación, es el centro de nuestra fe. Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. En Jesucristo encontramos entonces la fuente y la revelación de lo que es la verdadera espiritualidad cristiana. Pero antes de hablar propiamente de Jesucristo, es bueno que recordemos como algunos aspectos antropológicos. La antropología cristiana está fundamentada, por supuesto, en la tradición judía y en la tradición cristiana. ¿Qué nos dice esa tradición sobre el ser humano? El ser humano es un espíritu encarnado y una carne espiritualizada. En el ser humano hay una unidad fundamental e integral. A lo largo de los siglos, por supuesto, el cristianismo ha estado influenciado por otras corrientes filosóficas, especialmente griegas, muy exactamente desde Platón, que consideraban al ser humano como la suma de dos partes, el cuerpo y el alma, pero que la más importante, la mejor, digámoslo así, sería el alma. Y esto realmente repercutió muchos siglos en la Iglesia. Todavía pues encontramos esas secuelas. Entender como el cuerpo como algo malo y el alma como lo único bueno. Pero cuando se va a las raíces profundas del judaísmo y del cristianismo, especialmente de toda la soteriología paulina, todo el misterio que amplía San Pablo sobre la muerte y resurrección de Cristo y su salvación, encontramos que realmente para el judío cristiano y para el cristianismo, la antropología, es decir, lo que sabemos del ser humano es que el ser humano es un espíritu encarnado y una carne espiritualizada, que están íntimamente unidos y el uno no puede ser sin el otro. Cuando hablamos de la salvación del género humano, de la persona humana, hablamos de una salvación y una redención integral, ¿no? Total. No se salva solo el alma, también se salva el cuerpo, por supuesto, todo. Cuando hablamos de un hombre o una mujer espiritual, es toda la persona completa la que es espiritual y la que se inmersa en el misterio de Cristo que lo salva y lo renueva. Y también cuando una persona, digámoslo así, peca o se condena o tiene un comportamiento inadecuado, lo hace de manera integral, lo hace con su cuerpo, con su alma, con todo su ser. Bueno, teniendo ya claros estos conceptos de la integralidad, de cómo somos un cuerpo encarnado o una carne espiritualizada, vamos a pensar también en todo lo que nos revela la persona de Jesús. Si miramos a Jesús, cómo es la espiritualidad de Jesús, encontramos en él al Hijo de Dios, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la persona de Jesús? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. O sea, que Jesús se siente y se vive como Hijo de Dios, como el Verbo de Dios encarnado. ¿Qué significa esto? Pues que Jesucristo es Dios mismo y está llamando a todo el género humano, a todos los seres humanos, a todo hombre y a toda mujer, la está llamando a participar plenamente, no ficticiamente ni aparentemente, sino plenamente del misterio de la filiación divina. Es decir, por obra del Espíritu Santo, nosotros participamos de esa dimensión filial. Somos también hijos de Dios como Jesús, ni más ni menos, porque Él nos ha alcanzado esa gracia, esa plenitud de vida. Entonces, estábamos diciendo que somos un espíritu encarnado, cada uno de nosotros, un cuerpo espiritualizado. Para San Pablo, somos ese cuerpo, alma, habitados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Habitados por el Espíritu Santo. Esto es algo muy grande y muy sublime que a lo largo de cada día perdemos la proporción de lo que significa. De ahí siempre reconocemos en la fe cristiana
que el ser humano, todo ser humano, es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Y yo quisiera invitarlos también, por ejemplo, si tienen acceso ahora a la Biblia, que la abrieran en la carta a los Romanos en el capítulo 8. De manera muy sencilla, como en tantos otros pasajes, se nos narra esta verdad tan profunda y tan bonita. Todo el capítulo 8 de la carta a los Romanos es muy hermoso, pero voy a leer solo algunos versículos para aclarar esto. Entonces, por ejemplo, dice San Pablo en el capítulo 8, versículo 14, a partir del versículo 14. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, o sea, estos hombres y mujeres que somos habitados, que somos templos del Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Jesucristo, esos son hijos de Dios. Esto es una verdad profunda, ¿no? Hermosa, que tendríamos que asimilar, rumiar y vivir desde ella cada día de nuestra vida. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos adoptivos, con el que clamamos Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también con Él glorificados. Yo les invito a dar una lectura pausada, una lección, digámoslo así, de este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahí está nuestra antropología cristiana, ¿no? Somos un hombre o una mujer, somos un espíritu encarnado, una carne espiritualizada, habitada como templo por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu que nos hace verdaderamente, plenamente, realmente hijos de Dios. Es decir, que tú y yo somos de pasta divina, si entendiéramos eso. Somos de la familia de Dios. ¿Cuántas veces nos gloriamos de pertenecer a X familia, de tener los genes del papá, de la mamá, de una familia de la cual desciendo? Eso es algo maravilloso. Pero no solamente los genes, toda la pasta y el espíritu, la plenitud de Dios habitándonos, estando plenamente en cada uno de nosotros. Sentirnos entonces templos reales del Espíritu. Es Dios mismo el que nos habita, el que vive en nosotros. Estas verdades tan profundas, reales, partamos de esto que es una realidad, es necesario que las asimilemos, ¿no? Que las reconozcamos, que, digámoslo así, alimenten nuestra vida. Y hay una cosa importantísima que se llama hacerme consciente, tomar conciencia, ser consciente de esta realidad. ¿Cómo podemos hacernos conscientes de que somos templos de Dios, de que Dios mismo habita, acontece, nos crea continuamente, que somos de pasta divina, de ese material divino, para vivir desde esta verdad tan profunda? Pues mira, es necesario sacar espacios diarios, cotidianos, para silenciarnos internamente, para silenciarnos. Es necesario que nos apaciguemos, que tengamos como un rincón en nuestra casa, incluso en la oficina, en el templo que tenga más cercano, en el jardín, no sé, un lugar donde podamos sentarnos cómodamente, donde hagamos incluso un ejercicio de respiración por unos segundos. Conectarse con la respiración es una manera muy pedagógica, muy práctica de silenciar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ante todo, respirar pausadamente, conectarnos con el cuerpo, con lo que sentimos, invitar a nuestro cuerpo a este silencio. También conectarnos con los sentimientos, con las emociones, escucharlas y al ritmo de la respiración también ir
silenciándonos interiormente. Una vez silenciado el cuerpo, silenciados nuestros sentimientos, también hay que silenciar la mente, que es una de las cosas más difíciles. Pero vuelvo y digo, si nos conectamos con la respiración, incluso diciendo, por ejemplo, la palabra Padre, Jesús, con el ritmo de la respiración, al inhalar y al exhalar, a veces una ejaculatoria, una palabra como la palabra paz, ¿no? Puede ayudarnos en este proceso de silenciarnos. Entonces, la toma de conciencia, hacerme consciente, hacernos conscientes de esta presencia que consiste incluso en experimentar la vida misma que corre por mi cuerpo, que corre por mis venas, la vida misma que me penetra cuando respiro. Recordemos ese detalle tan esencial y elemental. Lo primero que hace un bebé cuando nace es respirar. Nos damos cuenta que está vivo porque respira. Cuando no respira, lo hacemos llorar un poco para que esos pulmones empiecen a hacer su trabajo. Y también lo último que haremos en el momento de nuestra muerte será un último suspiro, ¿verdad? Suspiraremos, respiraremos por última vez y terminamos este ciclo vital sobre esta tierra. Entonces, fijémonos qué tan importante es estar conectados con la respiración, incluso es aprender a respirar, tomar conciencia de esa respiración. ¿Y todo eso para qué? Como metodología, como pedagogía, para conectarnos con el Dios que nos habita, con la vida misma, para reconocer lo que significa estar habitado por el Espíritu Santo, ¿no? Sentirlo, invocarlo, sobre todo, insisto, tomar conciencia, hacernos conscientes, ser conscientes. Y casi que entre menos pensemos, entre menos sintamos, entre menos bullicio haya en nuestro cuerpo en ese instante, mejor. La mejor manera es callar nuestros sentidos. Y eso nos conecta, como decíamos al principio, con nuestra fuente primera, con nuestra fuente más profunda. ¿Y eso es vivir la espiritualidad? Pues sí, porque aunque seamos seres espirituales y tengamos esa dimensión, y Jesucristo sea el gran regalo del Padre para revelarnos quiénes somos, si no nos hacemos conscientes, pues todo se nos va, ¿verdad? Como se va el agua entre las manos, como se va el aire que muchas veces se lleva el viento, ¿verdad? Si no tomamos conciencia nos perdemos de lo esencial. Entonces, sí los invito a renovar esa conciencia de quiénes somos, habitados por el Espíritu, hijos de Dios, todo eso tan grande que nos revela Jesús. Entonces hemos dicho palabras claves, hemos hablado de la interioridad, hemos hablado de la trascendencia y ahora quiero esa tercera palabra, la conciencia. Quiero pasar a otra palabra que también nos conecta con la experiencia, con la dimensión de la espiritualidad en nuestra vida, que es la presencia, ¿no? Mira, todo está envuelto en una presencia amorosa y creadora. Es la presencia de Dios, por supuesto. Todo está inmerso en un dinamismo vital, que es la presencia misma de Dios. Si tú observas, por ejemplo, una planta, las hojas, las flores, si contemplas una abeja, un pájaro, un amanecer, si contemplas un día y otro día la naturaleza, una semilla que se siembra, que tarda semanas en germinar hasta que revienta y va creciendo una pequeña planta, cuando contemplamos una noche estrellada, cuando contemplamos incluso nuestro organismo y lo sentimos profundamente, cuando tú eres capaz de contemplar un bebé desde que nace, las primeras semanas, los primeros meses, el primer año de un bebé es una cosa extraordinaria, porque cuando lo observamos, vemos y palpamos de una manera dinámica, real, tan perceptible, cómo Dios acontece en él, ¿verdad? Cómo crece ese bebé, cómo se desarrolla, cómo va dándonos señales de crecimiento, de desarrollo, de inteligencia, de percepción. Es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla.
ver crecer a un bebé, una planta, un animalito. Pues todo eso ¿para qué? Para que nos quedemos con la cuarta palabra, que es la presencia. Todo está inmerso en una presencia amorosa que lo crea continuamente, que lo sostiene. Una presencia que es la fuente, que está tan inmerso dentro de nosotros, pero a la vez tan abrazándonos en todo lo que existe. Una presencia que es la presencia divina también, creadora constantemente. Entonces yo quisiera que nuestra espiritualidad estuviera realmente alimentada por la interioridad, por la trascendencia, por la conciencia, el hacernos conscientes y por esa presencia que nos habita. Mira, toda espiritualidad cristiana tiene como modelo y como fuente a la Trinidad misma. Por eso decimos y recordamos continuamente que vivimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Dios que es comunidad de amor, que se nos revela creando desde su paternidad, que se nos revela en la persona de Jesús, encarnándose, y que se revela en el Espíritu habitándonos. Ese Dios en el que creemos es una maravilla porque nos revela una vida de comunión, de relación. El creer en Dios Trinidad es lo que significa. Creemos en un Dios de comunión y de relación que nos capacita para relacionarnos y para vivir desde la dimensión social de todo ser humano. No somos seres humanos, sino somos seres en relación. Y por último, pues quisiera también compartir algunas ideas muy importantes, ¿no? Todos sabemos que los santos, los místicos en la iglesia, que son innumerables, nos han dado escuelas de espiritualidad. Es decir, a través de su experiencia, de esa experiencia que ellos han hecho incluso conscientes, una Santa Teresa, por ejemplo, un Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola, que es, digamos así, la espiritualidad más cercana para nosotros, nos han enseñado una metodología, un camino en donde se hacen unos acentos en la espiritualidad, inspirada por supuesto en la persona de Jesús, en el Evangelio, pero que ellos han hecho como pedagogía de esa espiritualidad. Nos enseñan elementos esenciales para poder caminar, para poder crecer en esa vida de comunión y de relación con el Señor. Entonces, inspirándonos siempre en la espiritualidad que vive y que transmite y que enseña Ignacio de Loyola, basada por supuesto en una espiritualidad netamente cristocéntrica, que tiene a Cristo como centro, que se alimenta de la Trinidad, pues hemos vivido la mayoría de nosotros la experiencia de los ejercicios espirituales, ¿no? Que nos dan toda una metodología para hacernos conscientes, para entender que Dios, que el Señor, que el Espíritu se comunica personalmente a cada persona y que yo soy capaz de escuchar a ese Dios vivo y reconocer las mociones, los canales, los pensamientos, los sentimientos, los movimientos interiores por los que Dios me habla, ¿no? Mociones que también vienen siendo comunicadas por mi entorno, por la realidad, por las demás personas. Ignacio es un experto en discernimiento, no se lo inventa por supuesto, sino que él mismo bebe de la tradición cristiana, pero nos enriquece con unos elementos para ayudarnos a descubrir cuándo es el Espíritu de Dios el que me habla, o cuándo es el espíritu del mal, o sencillamente cuando realmente lo que me pasa es fruto de mi interioridad, de eso propio que tengo como ser humano, de mi naturaleza, de mi estado espiritual o psicológico. Inmerso en esa espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Que me ayuda a leer y a comunicarme con el Señor, reconocer cuando Dios me habla, cuando es el Espíritu de Dios el que me guía, el que me enseña, el que me está conduciendo en las decisiones pequeñas y grandes de la vida. Inmerso en esa espiritualidad tenemos a don Pedro Legari Armendáriz, un sacerdote español que nace en 1878 y muere en 1956. Realmente él vive prácticamente toda su vida en Navarra, España, pero es un sacerdote que desde muy niño
es formado en esta espiritualidad ignaciana. Él hace los ejercicios durante toda su vida, realmente asimila la espiritualidad de los ejercicios, aprende a hacer el examen que Ignacio nos enseña, que es un examen para hacernos conscientes de todas estas verdades que estamos compartiendo en este rato. Y fruto de su experiencia espiritual también tiene cosas hermosas que enseñarnos, don Pedro Legaria Armendáriz. Como hizo durante toda su vida, a lo largo de su vida, los ejercicios, podemos contar con escritos espirituales de don Pedro. Imaginémoslo haciendo los ejercicios y en su libreta, durante los ejercicios tomaba nota. Entonces, por eso podemos decir, hay cosas importantes que nos enseña don Pedro que están consignadas en sus apuntes espirituales cuando hacía los ejercicios y que pueden ser unos tips que nos enseñen realmente a vivir también nuestra espiritualidad. Recordemos a don Pedro Legaria, seguramente que por allí en la casa de ejercicios de Guadalajara tenemos alguna fotografía donde lo podemos observar. Es el fundador de las religiosas esclavas de Cristo Rey. Llama la atención cómo a lo largo de muchos años, no fue una vez o dos veces, a lo largo de muchos años, cuando hacía los ejercicios espirituales, él escribía siempre unas ideas que denotan o nos hacen conocer que eran su experiencia fundante, su espiritualidad cristocéntrica, su espiritualidad trinitaria, iba teniendo unos rasgos muy particulares, porque es verdad, cada uno de nosotros, al ser personas orantes, personas que cultivamos una espiritualidad, eso no quita, por supuesto, que la experiencia de cada uno es tan única, tan particular. Pues hay espiritualidades como personas hay en este planeta. Entonces, don Pedro escribía casi siempre unas ideas fundamentales que repetía porque realmente las sentía tan claramente, tan realmente en su vida, que lo escribía de esta manera. Siento íntimamente sobre mi alma un reconocimiento íntimo de que soy todo de Dios. Y esto me impulsa a vivir en su presencia amorosa, ese buscar continuamente una presencia continua, amorosa, constante, que informara los actos más desapercibidos de su ser. También nos dice que este sentirse todo de Dios lo empujaba a consumirse y agotarse en todo su ser físico, intelectual y moral. Esa presencia amorosa, continua, constante, ese sentirme inmerso en el amor de Dios que me habita interiormente y también en todo lo que me rodea. Una presencia continua, amorosa. Es una relación, ¿no?, que se establece de comunión con el Señor. Y lo tercero, pues si yo me siento regalado, si estoy íntimamente unido al Señor, todo eso es lo que me empuja realmente, esa experiencia del amor que me empuja a dar lo mejor de mí a los demás. Que don Pedro lo expresaba de esa manera, ese consumirme y agotarme constantemente por la gloria de Dios y por la salvación de las almas, es decir, me voy a dar todo por el bien de los demás. Mira, estas ideas son las que quiero que compartamos, que meditemos, que ojalá nos hagan mucho provecho a todos, a ustedes y a mí.